se llamaba Corregimiento San Mateo, pero luego vinieron personas de muchos valores, inteligentes, progresistas, y empezaron a luchar de una y otra manera por hacerlo un municipio. Y cuando era el corregimiento de San Mateo, estaba en el lugar, en el globo de Aguacaliente, que les mencionaba anteriormente, donde nació José Eustacio Rivera. Hubo una persona que se llamaba don Milciades Pastrana, que era el archivo de Rivera, una persona muy culta, y él conservaba muchas reliquias antiguas del municipio. Y él fue quien me dijo a dónde había nacido José Eustacio Rivera, porque él sí conoció a José Eustacio Rivera. Y él conoció la familia de José Eustacio Rivera, la mamá de José Eustacio. Y él sí conoció a José Eustacio Rivera. En este pueblo podían comer carne fresca todos los días, pues claro, aquí, según los viejos contaban, sacrificaban entre 50 y 60 reses semanales para producir carne en tasajo. Entonces eso producía pieles, cueros, preparaban cueros, además, porque el cuero era una cosa importante también para exportar y para producir muchas cosas que necesitaban. Refinar el sebo para producir las velas de sebo en el interior y muchas cosas de esas. Entonces había alguna gente que tenían plata, había gente que tenía plata, claro, pues ya había una recesión por la guerra, pero además pues tenían que llevar el cacao y lo que produjeran a Neiva, tenían que pagar ya bodegajes, impuestos y cosas, ¿cierto? Y sellaron la cuestión de la producción de la carne, ¿sí? Entonces viene, y luego después de la guerra de los 1000 días hay una hambruna en este sector, duraron 2 o 3 años que no cayó una sola gota de agua. Se secaron las fuentes, se acabaron el pasto, se murió el ganado, la de Troya hubo. Y enseguida viene una plaga de langosta, que hablaba mucho los viejos de la plaga de langosta, y alrededor de eso hay una cantidad de anécdotas tenaces, ¿sí? Rivera ha sido para mí el municipio más querido de Colombia, más hermoso, más bello. Rivera tiene muchas riquezas, tiene muchas aguas que irrigan todo su territorio. Tiene tierras fértiles, donde en Rivera se cultiva toda clase de agricultura, de productos agrícolas. Y tiene, raizalmente hablemos, una calidad de gentes trabajadoras, honestas, honradas, respetuosas. Yo por ratos me da nostalgia de acordarme cómo era la vida ayer, tan sana, tan respetuosa, tan amistosa. Cómo lo enseñaban a uno los padres a respetar a los demás, a los ancianos. A un mayor de edad era doña. Porque yo estudié en Santa Librá, donde en esa época el que aprobaba un año es porque estudió, porque se quemó las pestañas estudiando. Ahí sí le tocaba a uno las buenas y las maduras, era estudiando. Cuando terminaba uno el año, en los exámenes, en esa época había exámenes semestrales y exámenes finales. En los semestrales el examen se refería a todo estudiado durante los 6 meses y en los finales durante todo el año. Pero eso servía mucho, porque uno aprendía, bien aprendido todo, bien aprendido, ¿ves? Porque tenía que estudiarlo, fuera de lo que el profesor le explicaba, tenía que estudiarlo. Como era la época en que no había ni radio, ni televisión, ni nada, entonces con los tiempos así de esparcimiento era escuchar los viejos. Fue una casualidad que estando en la escuela me dieron impuestos, era como un castigo hacer un trabajo de esos que duró casi todo el año, porque las veces que llevaba nada le servía, tenía que ampliarle, tenía que cambiarle, pues claro, duré todo un año funcionando con eso. Eso me obligaba a que tenía que no solamente escuchar los viejos de mi alrededor, sino ir a buscar con otros viejos las historias, las cosas sobre la guerra, sobre cosas de estas, sí, cómo han sido los inicios de Aguacaliente, hasta llegar a San Mateo, todas esas cosas.
Y lo curioso era que los viejos eran muy coincidentes en muchos aspectos. Yo recuerdo mucho a un primo de la abuela, con Pacho Lozada, que había sido combatiente en la Guerra de los 1000 días. La historia de él mismo era muy atractiva, pues, para uno de pelado. Y porque era el que más hablaba y era como, a pesar de que vivía en la montaña, era un tipo instruido y era muy preciso en muchas cosas. Aquí uno de los hechos importantes fue cuando el municipio fue erigido como tal, en 1943, precisamente con la misma ordenanza de número 43. Y de ahí para adelante empezó el desarrollo de nuestro pueblo. Aquí hubo un personaje muy importantísimo que se llamaba José Ignacio Duzán Quintero, que fue quien trajo la luz eléctrica al pueblo. Y él mismo la producía por medio de una Pelton, de una máquina Pelton movida por agua. Y él mismo producía la energía y la vendía al pueblo. Y de ahí también sacaba él energía para unos trilladoras de arroz que él tenía, y que era el que compraba el arroz y compraba diferentes clases de grano, incrementó el comercio, nos trajo progreso, fue un gran impulsor de la carretera antigua que conducía del sitio que anteriormente se llamaba Los Cauchos al municipio de Rivera, que hoy prácticamente se encuentra abandonada. Y hechos trascendentales fue la comunicación que tuvimos con Neiva por intermedio de la carretera. La ambición mía ha sido siempre es que los hijos de Rivera no se ausenten que se capaciten, pero que vuelvan acá, que vuelvan aquí a prestarles sus servicios, que reviertan lo que el pueblo les ha dado.